porque digo, Vicente dice que ahora mismo no sé si lo puede publicar, la obra está ahí varias veces, y me comenta lo de publicarlo con crowdfunding. Y digo, mira, pues voy a intentarlo solo por crowdfunding, a ver si funciona y demás, para ver simplemente la experiencia, lo digo, porque de aquí a 2 o 3 años, a lo mejor le dé por publicarlo, lo mismo ya me avergüenzo del dibujo y del trabajo, cosa que no es así, porque me parece que es una obra mucho más completa que Zombie AC, me parece que en todos los aspectos mejor. Y la historia proviene de que mi colega vio un documental que es muy bueno, que no sé si lo habéis visto, que se llama... Bien, no me acuerdo. Es todo descifrado o algo así. Creo que aquí fue un especial de Cuarto Milenio cuando se dio el 4. No sé si se daría el Cuarto Milenio o lo que sea, pero vamos a ver que es un documental, no sé si era de Cameron. Sí, es un documental con mucho empaque. Mi colega cogió 2 o 3 ideas y dijimos, vamos a hacer el Troya. Cuando digo el Troya me refiero a quitar todo el elemento mágico, que quien ha visto la película Troya, los dioses no aparecen, como en el relato y demás. Y nosotros decidimos hacer lo mismo. Vamos a quitar el elemento mágico del Éxodo, y como los dos somos un poquillo más bien antirreligiosos, pues decidimos convertir a Moisés en un salado, en un iluminado, un tío que se cree que es una especie de mesías y destinado a cambiar la historia de su pueblo, un pueblo que no vive mal, porque es que, como se decía, vamos, si pueden construir un becerro de oro, muy esclavos no tenían que ser. O sea, dinero está bien ganando, ¿no? Pues jugando un poco con eso, creamos una historia intentando dar una visión en algunos momentos actual, porque creo que hay una crítica bastante velada a lo que es a los problemas de inmigración y cómo se trata al extranjero como culpable muchas veces de los problemas. Lo mezclamos con la historia bíblica, que yo creo que paso por paso ocurre igual, e intentamos dar lo que es a todas las plagas, creo que tampoco es nuevo, un sentido histórico, científico y demás, y jugamos un poco también con tocar un poco la ironía y ser irreverente. Quizá el problema que ha tenido esta obra no es ni a nivel de guión ni a nivel de dibujo, sino que parece ser que no iba para nadie destinada, porque está claro que alguien que es muy creyente, pues es una historia que le va a repeler porque le va a tocar sus creencias, y alguien que no es creyente, pues la verdad que es un tema que tampoco parece que le interese mucho. Con lo cual yo creo que nos hemos quedado con esta historia en tierra de nadie. Todo el mundo que la ha leído le ha gustado. Todavía no conozco a nadie que me haya dicho, oye, vaya truño que sacaste, y ni yo mismo, que soy el primer crítico mío, lo considero. Yo creo que posiblemente de argumento es el mejor TVO que yo he participado. Y yo he participado en TVO para la Diputación con Rafa Marín, he tenido gente de Estados Unidos que también he trabajado, pero yo creo que a nivel de guión es el mejor guión que yo he trabajado, personalmente. Igual que lo digo, lo mismo otro no coincide, pero yo creo que es una historia que para mí es redonda. De hecho, una de las cosas que mejor funciona de la obra es la presentación de este Moisés como un fanático, como un líder de una secta que está comiéndole el tarro a la gente, y eso es un buen reflejo también de muchas de las situaciones que se viven en la actualidad, que cualquiera que se asume a los medios de comunicación, que es como un grupo al que en principio ni le va ni le viene es capaz de comprar cualquier mensaje, aunque sea una chaladura, si aparece bien envuelto en un envoltorio muy atractivo. Sí. Y de repente se lía la manta a la cabeza de lo que os decía, unos tipos que vivían asentados desde hace generaciones en Egipto se van a dar vueltas por el desierto. Sí. Y para arriba, para abajo, y somos el pueblo elegido, chaval, que tú al lado tenías tu casa y bueno, eras un artesano cualificado, y de repente eso se convierte en toda una odisea en el que con el paso de los años se vaya dando esa patina mágica de la que hablábamos antes, ¿no? Sí, sí. Yo creo que esto es bastante actual, y por desgracia cada vez más actual, porque nosotros no estábamos a broma algunas cosas fanáticas, pero es que vemos que ese fanatismo sí existe, y cada vez la gente parece que piensa menos y sigue más al primer pringao que
Sí, pringao, chalao. Al primer salado que aparece. Yo te digo, la verdad es que para mí la única pega que yo le veo a esta obra es que me hubiera gustado que Vicente me lo hubiera publicado, porque es que me parece que es posiblemente a nivel general la obra que más orgulloso estoy. Y igual que mi hijo, yo estoy muy contento porque es mi criatura, mi niño y demás. Yo creo que lo que hice con estos dos es uno de los relatos. De hecho, mucha gente ha visto estos de Ridley Scott, ha visto parecidos, que Viteveos anterior, ha visto parecidos y me han dicho, puta, es mejor que la película. Y yo digo, vale, gracias, pero tampoco era muy difícil, ¿no? No, Lo es. la película de Ridley Scott es una mierda. Es bonita, es una película bonita, van a caballo y bueno, y van a caballo. Es mala. Pero van a caballo. Es mala. Van a caballo. Van a caballo. Bueno, os recuerdo que al final de esta charla se regalarán estas láminas que ha traído Juan Luis. Es una de estas cosas únicas que vais a tener en la Exposición Comedia Avilés, que veis al final de la misma, ya os digo que os las podréis llevar. Es una gentileza que no quiero dejar de insistiros que ha tenido Juan Luis con nosotros. Y el siguiente trabajo del que íbamos a hablar es de Roswell, pero vamos a dejarlo bueno para el final. Por el medio ha habido otras aventuras en las gráficas en las que ha estado implicado Juan Luis. Antes nos hablaba de una colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz, creo que fue coincidiendo con el aniversario de la Constitución de 1812, un trabajo del Bicentenario, en el que se escogieron 12 autores, cada uno iba a ofrecer una visión de aquel momento histórico, y todo coordinado, guionizado por un escritor, guionista de cómics gaditano bien conocido de nosotros, que es Rafa Marín. Y bueno, háblanos también un poquito de aquella aventura. Pues nada, esto es, la idea creo que también está con Fritz, que estaba aquí en la jornada presentando el fanzine de ASE. En principio yo no estaba en la lista, yo fui uno de lo típico, tú tienes una primera idea, el tiempo pasa y van cayendo, pero me llamaron directamente a mí para hacer, aunque yo haga el número 11 de 12, era el número donde se cerrara todas las tramas de los 10 primeros números. Cada número toca un tema. El primer tema era Trafalgar, el segundo tema era, no sé si era las cuevas María el Moco. Son temas, digamos, de ese bicentenario de elementos que ocurren, y a mí me toca cerrar el arco, con lo cual quizás haya más personajes de los que había en el anterior número, pero está centrada en Rafa Marín, que durante lo que Rafa Marín considera el gran error que tiene la primera Constitución, y es que no quita la abolición de la esclavitud. Por eso se llama Moreno, porque lo que es la historia, aunque terminan todas las tramas que había en los números anteriores, lo cual me sirvió una virtud que tuve, que es que no tuve que diseñar personajes, porque ya todos los personajes estaban diseñados, lo único que tuve que adaptarlo a mi estilo. La verdad es que me contó una historia, o sea, me dio el guión y demás. El guión mío lo iba a hacer Paco Roca, al principio, fue el que se cayó. Hombre, Paco Roca tenía mucho trabajo y me imagino que Paco Roca lo hubiera hecho 3.000 veces mejor que yo, pero... Distinto. 3.000 veces mejor. Paco Roca es Dios, o sea, y yo soy humano. Paco Roca tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí. Bueno, la cuestión es que aún así el Marín dijo que de los números que más contento estaba con el mío. También es verdad que era una colaboración que iba a ser de un mes y se convirtió en 2 meses y medio. Y era todos los días, cámbiame esta, cámbiame... Ya parecía que era de coña, es decir, mira, este personaje que está a la izquierda, ponmelo a la derecha, este no sé qué, este no sé cuánto. Y cuando pasaron los meses ya se sacó el TVO, no sé qué, no sé cuánto, una de las veces le dije, me has dado mucha caña. Y dice, es que era el único que me lo permitía.
Digo, o sea, que la confianza da asco. Por amistad me dio un coñazo, pero dice que salió el trabajo que más, uno de los trabajos que más contento está de los 12 números. Yo no es por pegarme flores, pero yo también disfruté mucho del TVO. Me ayudó muchísimo Friz, que me hizo algunos arreglos en algunas cosas que no terminaba de conseguir, y sobre todo el trabajo de Lola Garamón, que con el coloreado que le metió le dio una tridimensionalidad a este TVO que yo no hubiera conseguido con mis propios coloreados. A partir de ahí dije, yo no puedo ser colorista de mi propio TVO porque hay gente que colorea mejor que yo. Y luego hubo también una aventura americana, una colaboración con un sello editorial especializado en una serie de biografías, ¿puede ser? Sí. Bueno, hablamos un poquito de esta aventura también. Trabajé con Blue Water, que quien sepa lo que es Blue Water es una empresa que no paga, pero eso no lo sabía yo. Yo hice el primer TVO que era de los Monty Python. Bueno, me dieron a elegir, lo típico, tú vas echando currículum, vas echando tu mission por todos lados y una de estas editoriales, esta tiene pum. Y me contestó del tirón, oye, estamos interesantísimos, ¿quieres participar? Sí, ¿cuánto es? Esto es en porcentaje para los ventas, no sé qué, no cuánto. Ah, bueno, vale, me da igual, voy a entrar en Estados Unidos. Y me dice, tengo varios proyectos en mente, y me pone una serie de gente, Washington, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, el gobernador de Cuenca. No era de Cuenca, era de un estado de Estados Unidos. Parecido. Sí, por eso digo de Cuenca. Y de pronto pone los Monty Python y digo, porque yo soy fan del Flying Circus de los Monty Python, bueno, y de todas las películas de ellos. Y del tirón me lo dieron. Al día siguiente ya me pasaron un guión, me dice, tienes un mes para hacerlo. Yo te lo hice rápido y estoy muy contento de ese trabajo. Y todavía no había terminado el mes cuando va y me dice, ¿tú quieres hacer uno de Miley Cyrus? Y yo por un lado digo, no tengo ninguna gana de hacer de Miley Cyrus, pero seguro que de esta tía vende porque tiene un porcentaje de ventas. Digo, también lo acepto. Lo acepté y nada más que terminé la última página de los Monty Python, hice el de Ana Montana, bueno, la niña esta. La hija de Billy Ray. Y hice las 2 o 3 primeras páginas que me salieron de lujo. Suena mal, pero me salieron muy bien. Y de pronto, ya consigo el aviso y dice, esta gente no te va a pagar. Empieza a hablar con 2 o 3, dice, Manuel Díaz, un autor de sevillano, me dice, yo he hecho lo menos 10 TVO con esta gente y no he visto un duro. No sé qué, no sé cuánto. Y digo, lo dejo y hablé con David Macho y me dio un consejo, dice, si tú coges y los dejas tirados, la culpa es tuya. Y el boca a boca es muy malo en Estados Unidos. Pueden decir, este es un tío que te deja tirado. Si tú lo haces mal, bien, regular, rápido, lo que sea, pero se lo terminas, el que queda mal si no te pagas es él. Dice, así que tú haz lo que tú veas. O sea, no me dijo que lo hice, pues lo voy a hacer. Lo hice en una semana y pico, vamos. Ustedes veis las 2 primeras páginas, que son las que tengo aquí en el blog, y después queréis el saldo. Y veis la siguiente y hay un cambio porque digo, pues si no voy a cobrar, pues vamos, cumplo y punto. Y ese fue el trabajo que hice con Blue Water, que obviamente no vi ningún duro, y de eso veo hasta TVOs que están estos TVOs están publicados en Francia, y te tocan mucho los huevos que no te hayan dado ni un ejemplar de cortesía. Diferente fue con Top Cow, que quedé finalista en uno de los torneos, talent de Top Cow. Una búsqueda de talentos. Una búsqueda de talento, quedé finalista, pero quedó frío porque quedé finalista. Eso suponía que ibas a poder hacer una historia corta. Pasaron un mes y pico, 2 meses, y al segundo mes, ¿vale? Y me dicen, o sea, me llega un correo y me dice, este es el guión, tienes 3 semanas. Hice las 3 páginas, me mandaron el dinerito y no volví a saber nada. Y es que era una edición digital. Una vez me mandaron el TVO en digital y nada. Y digo, pero qué cosa más pieza. Es como si estuviera hablando
con alguien invisible, no con un editor ni nada, no... Oye, pues ha quedado bien, pues la página 13 séptima podría haberla mejorado. No, pues fue... Toma, aquí, pues vale, muy bien, contento, publicado con TokTok, que es una de la tercera, sí, la cuarta, más sí. te da currículum, pero la verdad que yo no me siento satisfecho de lo que es no el trato, porque tampoco me trataron mal, es que simplemente es decepcionante, sí, porque digo, he llegado aquí y es como si fuera un trabajo de churrero, no un trabajo artístico. Y luego ya lo que es la joya de la corona es Rosewind. Yo creo que es el trabajo en el que más cariño y también en el que más energías has volcado también, ¿no? Sí. Rosewind ha salido a través de un formato de crowdfunding, 3 volúmenes hasta ahora. No, 3 es la historia. 3. El arco. Un intento anterior de haberlo publicado y distribuirlo también tú, sí. Si no me equivoco. Bueno, para quienes no lo conozcáis, Rosewind es una heroína ambientada en un escenario de fantasía tradicional. Sí. ¿Qué tiene Rosewind? Pues todo lo bueno que habéis leído cuando habéis disfrutado de historias protagonizadas por los equivalentes que no iguales, pues una Red Sonja o una Valeria, en el sentido de que es una mujer fuerte, que claramente sensual, no hay nada más que echar un vistazo al trabajo de Juan Luis, que en eso se ha preocupado también de que eso tenga también un sentido en la historia, no es algo gratuito. Rosewind precisamente es el personaje que protagoniza esta serie de láminas que se van a regalar al final de esta charla, del que os hablaba anteriormente. Y bueno, yo creo que deberías hablarnos un poco de la génesis tanto de este arco argumental, pero también como de Rosewind, ¿no? Sí, vamos a ver, en 2001 creo que fue, yo empiezo a trabajar, como he dicho, en un curso de FPO, y va y me dice mi jefe de aquellos cursos: si los cursos salen bien, te saco un TVO de blanco y negro de 22 páginas. Digo, pues voy a hacer una historia que es adaptar una historia de fantasía heroica que yo tenía, no sé qué, no cuánto. Metí un montón de personajes, yo quería hacer una colección de 100 números, hacer aquí, lo que es una macro saga enorme a base de fanzine, y evidentemente pues me comí los mocos. Vendió bastante bien, porque yo creo que vendió más de 700 ejemplares el TVO este, que a estándares de hoy creo que estaría hasta más de uno se pegaría bocado, ¿no? Pero tuve un problema, es que 200 por lo menos se me perdieron por el camino, porque lo mandé a la distribuidora dijo: ¿tú eres autónomo? No. Pues no te podemos hacer facturar, así que pues, perdí muchos de los ejemplares. Y al final terminé muy quemado, diciendo: al final no le he ganado nada, no hay qué, no hay cuánto, bla. Ese es Génesis 2001, es una historia que yo tenía en mente y demás. Como he dicho, esto de Apócrifo hago un crowdfunding, y el crowdfunding era del proyecto que había presentado en Dormen, pero que se había quedado como en barbecho. Digo, en el momento que yo veo que el crowdfunding funciona y que hay mucha gente que me sigue, sumo 2 y 2 y digo: mira, pues si puedo hacer lo que yo quiero, voy a hacerlo con el estilo que yo quiero y con el estilo, o sea, con el formato que yo quiero. La idea no era hacer 3 volúmenes, la idea mía era hacer una historia de 200 páginas a color. Pero después lo pensé, digo: si tú eres un pringao, si a ti no te conoce nadie, ¿cuánto tiempo vas a estar? ¿Vas a estar 2 años y medio o 3 años haciendo una historia de 200 páginas a color para que después hagas el crowdfunding y te comas un mohón? No, vamos a hacerlo en 3 partes y lo dividí en 3 capítulos, que yo creo que a la larga ha quedado bien, porque si tú ves el primer tomo y ves el tercero, hay una evolución gráfica bastante obvia. Entre otras cosas porque cambié hasta la forma de dibujar. El primer TVO empieza con páginas hechas a tinta y a lápiz, y la última es totalmente digital con el programa ClickPaint Studio, habiendo pasado por medio por trabajos híbridos y trabajos con Photoshop, que antes solo tintaba con el Photoshop. Antes tenía una tableta gráfica de esta de mirar y dejarte el pescuezo
destrozado porque estabas mirando el monitor y ya el último está trabajado con no una Wacom, pero una equivalente. O sea, yo tenía la idea de que quería hacer una historia y no quería hacer una historia de una tía pegando pedazos, que sí lo quería. Quería hacer muchos elementos híbridos, meter muchos elementos, meter un poco de crítica social, que siempre me gusta, porque siempre me ha gustado que tanto la fantasía heroica como lo que es la ciencia ficción te permite decir cosas que ves en la actualidad, cambiándole el nombre y cambiándole los elementos y volcándolo, ¿no? Quería meter eso, pero también quería crear una historia de personajes más que de historia. No sé si... Yo creo que el éxito de muchos de los cómics de superhéroes y demás es porque a la gente le gusta el protagonista. La gente se identifica o le gusta Spiderman o a mí me gusta Wonder Woman. Y fidelizar al actor con los personajes, no tanto con que la historia esté mejor o peor. Con lo cual tenía ahí un batiburrillo de ideas y después, claro, esa idea política no sabía cómo meterla hasta que vi un programa, va a sonar muy cutre, pero vi un programa de espacio en blanco donde le dio carta a un tío que se creía en los Anunnaki. Yo empezaba a escuchar y ahí se me unió todo. Había hombres lagartos que se cambiaban de forma, que se alimentaban de las malas sensaciones, digamos, de la negatividad y demás. Digo, coño, este es el elemento final que me faltaba para la trama. Ahí hice un batiburrillo. Yo personalmente no soy guionista, pero yo creo que la historia, cualquiera que la lea va a entender todo lo que yo he intentado contar. Y nada, el resultado, yo estoy muy contento, es mi niña bonita, y no porque el personaje sea bonito, sino porque es el trabajo con el que yo más he disfrutado mientras lo hacía. Un problema que yo creo que tengo, que he tenido y demás, quizás el TVO no lo he hecho en el contexto histórico adecuado, porque ahora mismo la gente va a pensar que es un TVO sexista y en el fondo no deja de ser un poco verdad, porque dentro de lo que cabe el erotismo es sexista. Yo no he intentado humillar al personaje o a la mujer, he intentado que sea empoderada, pero claro, no dejábamos de enseñar cuerpo y mostrar la piel y demás. No me arrepiento de ninguna decisión, pero yo creo que quizás este TVO podría haber llegado con algunos años antes y hubiera funcionado mejor. Funcionado de cara al público, porque mucha gente me ha dicho, es que las tías no me lo compro. Pero bueno, yo personalmente creo que la historia es lo suficientemente potente para eliminar ese elemento. Y tampoco me avergüenza haber dibujado esto, porque yo, en esta época donde tanto hay gente que habla tanto de lo que es el cómic gay y demás, de cómic. O sea, a mí me encanta y me parece una lástima que no haya venido Natasha Busto, porque me parece que Monger es un tebeazo, es una maravilla. Y a mí me parece muy bien que hagan TVO de las chicas villas, y me parece muy bien que metan elementos del personaje de lo que es de raza negra, latinos, musulmanes. Miss Marvel, la actual Miss Marvel, no la clásica que ahora va a ser Capitana Marvel y demás, es otro tebeazo. En DC también hacen lo mismo, porque meten a Blue Beetle, que ahora es un latino, ¿no? Bueno, ya de hace tiempo. A mí todo esto de que los cómics tienen que ser de gente blanca, no sé qué, donde la mujer objeto, no sé qué, no, estoy totalmente a favor de los TVOs para este público, para que todo el mundo tenga derecho a leer TVOs, pero también creo que también debe existir el autismo, porque no deja de ser también una vía de escape para determinado tipo de gusto estético y demás, y que no debes intentar cambiar determinados personajes. A mí me parece perfecto que Moon Girl sea un TVO para
una mujer y para chicas y demás, para que las niñas de hoy en día se acerquen a ellos y sientan sus propios personajes como propios, de la misma forma que creo que no hay que ponerle un sanda vampirela. O sea, si tú vas buscando vampirela para tu niña, quizás no es el TVO más adecuado. Y yo creo que este TVO está hecho con cierto erotismo, y el que no vea adecuado en estos tiempos que lea este TVO, pues no lo lea. Pero que no debe existir. Tiene que haber de todo, para todo tipo de público, con todo tipo de ideales y de todo. Y nada, no sé qué más decir. ¿Otra pregunta? Porque no. Sí, de hecho ya nos quedan escasos minutos, creo que 2 o 3, pero bueno, para cerrar creo que nos querían hacer una pregunta ahí y ¿cuál? Ya sería la última. El hecho de que voy a crear polémica. Crea polémica. El hecho de que del aspecto del personaje, tan marcado de Sonia, ese tipo de un momentito, se parece, y yo creo que el que haya visto la película lo va a entender, esta es Sarna de Heavy Metal. Es el referente más claro. El hecho de que del aspecto del personaje, ¿tú crees que funcionaría igual el cómic si llevara otro tipo de vestimenta? El cómic funcionaría el TVO funcionaría exactamente igual, lo que creo que habría algún tipo de público que se hubiera acercado más. Y también hay otro tipo de público que a lo mejor hubiera dicho, para ver esto me compro otro TVO del montón. Yo creo que ya te digo, es que tú no puedes pedirle a Milo Manara que ahora me dibuje una historia foza. Mira, Milo Manara toca el erotismo, y si no te gusta, hay miles de TVO. ¿Qué es lo que tiene que haber? Yo no voy a parecer verte criticando que haya un libro de cocina de Carlos Arguiñano. Pues igual, tiene que haber TVOs para todos los públicos, para mujeres, para los chavales, para personas adultas que buscan intereses culturales, de vanguardia. Tiene que haber elementos eróticos, tiene que haber de todo, y lo importante es que haya mucha diversidad para que haya mucho público, porque cuanto más historias, más diversas y demás haya, seguro que hay más gente que se acerca. Si solo hay TVO de superhéroes, todo el que no le gustan los TVO de superhéroes no van a comprar un TVO. Y cuando llegó el manga, hubo un boom de gente. Y ahora con la novela gráfica está entrando gente nueva que nunca había leído TVO. Variedad de todo. Y todo el rollo este del cómic gay, ya os digo, a hacer puñetas. TVO para todo el mundo. Sí, tengo 61 años. Sí. ¿Y luego qué llevo? No leo. Soy fegato. Pero aquí es la sala de mi hijo, está más vieja. Sí. Hace diseño gráfico. Pues bueno, 61 años, que tengo yo. Me presta, claro, lo que dices tú, que muchas veces, ¿quién me iba a decir a mí que a lo mejor me iba a poner el sabor para hoy? Bueno, pero eso es lo que dice la libertad que tiene cada uno de hacer lo que disfrute y lo que le haga. Claro. Que le haga sentir bien, pero aquí ahora, bueno, ya llegamos al final de esta charla. Insistir en que Juan Luis va a estar estos días en las jornadas del cómic de Avilés. Y otra cosa, la saga la tengo a 15 euros, o sea, más de 200 páginas de un TVO autorizado por mí mismo, crowdfunding, pero pagado por uno. Y creo que es bastante bueno. Suena feo que lo diga, pero es que si no lo digo yo, ya no tengo abuela, por lo cual nadie lo va a decir. Bueno, hay mucha gente que le ha gustado. Pero un TVO bueno, que creo que es bastante bueno, bastante digno, a 15 euros, cuando hay otras editoriales que tienen un personaje igual, pero con el pelo rojo, que tiene su propia imprenta, que tiene su propia distribuidora y saca 144 páginas a 19 euros. Yo creo que intentar apoyar nuevos proyectos y nuevas visiones. ¿Ha quedado? No ha quedado bien, porque lo voy a mejorar yo. Como os decía antes, iba a haber una sorpresa, un regalo. Juan Luis ha sido lo suficientemente generoso para traer una serie de láminas de Rollswing. Os acercáis aquí y os las podéis llevar, son para vosotros, es un regalo de Juan Luis, así que no dejéis escapar esta oportunidad. Pero lo interesante es que Juan Luis está en Avilés. Estos cómics no están en las librerías habitualmente. No. Son difíciles de conseguir
y es una oportunidad única la de llevarse 3 ejemplares de una aventura completa en el que vais a tener acción, erotismo, fantasía, pero crítica social, Anunnakis que comen anisakis que luego os comen el cerebro desde dentro, y además luego sale Iker Jiménez y os va a ir a casa a cantar una rondalla. Iker Jiménez no sale, pero si seguís la revitación salen Payán y Ucero. Salen Payán y Ucero, que no tengo ni idea de quiénes son, pero lo interesante es que os lleváis estos 3 cómics, tenéis una aventura completa por menos de 15 euros, un TVO dibujado excelentemente, el TVO de fantasía que querría haber hecho Frank Miller y no pudo. Estas son oportunidades únicas, así que acérquense a Juan Luis, pídenle que les dediquen ejemplares de Rosewind, llévense su lámina y sobre todo disfrutamos de la presencia de Juan Luis una vez más en Avilés. Esperamos que vuelva más, que no tardes tanto en volver con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Un aplauso para Juan Luis Rincón.